viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Va a traer seguramente es para eso. Papá, te agradecemos por la vida de Guille, por el tiempo que ha dedicado para preparar esta palabra. Somos tu pueblo y queremos crecer, queremos evangelizar, queremos poner tu nombre en alto. Por eso queremos tener un corazón enseñable, un corazón dispuesto y creer que tu palabra va a dar fruto al 100%. Que nuestro corazón esté fértil, Señor, para lo que tu Espíritu Santo va a hablarnos esta mañana. Y te pido por Guille que cada palabra que salga de tu boca sea descendida de lo alto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos unos minutos para compartir. Y en esta semana rápidamente les comparto, estábamos teniendo la reunión de pastores y estábamos reflexionando, ya estamos terminando el año, estamos reflexionando, orando y viendo las realidades. Las realidades de este año, las realidades del cuerpo de Cristo, la realidad del Hijo de Dios, de los hijos de Dios en estos tiempos, ¿no? Y coincidíamos que qué difícil ser iglesia en este tiempo. No es fácil ser iglesia en este tiempo, ¿no? Y más que todo cuando uno tiene el desafío de poder estar siendo sensible a lo que Dios quiere hacer y poder escuchar la voz de Dios para estos tiempos. Sabemos que estos tiempos son tiempos donde la maldad se va a ir en aumento, lo estamos viendo, eso cada vez va a ir más en aumento. Vemos un montón de cosas que están surgiendo y ya eso está cruzando la iglesia. Ya nosotros somos parte de todas estas cosas que están sucediendo. La maldad, están sucediendo las luchas, las pruebas, están sucediendo las enfermedades, están sucediendo las muertes, están sucediendo las frustraciones, están sucediendo la tibieza, está sucediendo la falta de compromiso, está sucediendo la falta de amor, está sucediendo, y eso ya nos está tocando a nosotros como iglesia. Y esto
analizábamos y decíamos cómo permitirnos ir en contra de la religiosidad, cómo permitirnos como iglesia en este tiempo ser algo distinto, dar una libertad, pero no entender lo que es realmente la espiritualidad. Y la verdad que estamos en una iglesia muy egoísta, en una iglesia que busca el placer de uno, de centrarse en lo que a mí me interesa, lo que a mí me falta, lo que yo necesito. Y esta es la iglesia de los últimos tiempos que está pasando, ¿eh? Y va a ir en aumento esto. Y ahí se va a ir ejecutando lo que dice el famoso zarandeo, ¿no? Ese zarandeo donde muy pocos quedarán. Pero no me quiero centrar en eso. Sí, es un gran desafío que estamos orando los pastores y buscando la guía y el equilibrio, ¿no? A veces coincidíamos que no hay que romper la religión, no hay que romper las pautas, las estructuras. Porque aquellos que nos jugamos para romper la estructura, muchas veces cuando se rompe la estructura, nos pasamos de los límites y no nos comprometemos. A veces el romper estructura te da libertad, pero no sabemos administrar la libertad. A veces somos bastante irresponsables. ¿Por qué pasa esto? Porque no sabemos vivir. Y nos pasa todo. Y quería traer en esta mañana este gran desafío. Y doy gracias a Dios por la vida de Pablo, que hoy le tocó ministrar la alabanza, porque el pasaje central es el pasaje que él habló, arrancó ¿no es cierto?, este culto, con Romanos 8. Y digo yo, qué tremendo, cómo el Espíritu habla, sí que nosotros estemos conectados, y eso es el Señor, ¿no? Cuando uno está en un mismo espíritu buscando, y el Señor va cerrando, porque confirma que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Y quiere hablarnos cómo estamos hoy, cómo está tu vida hoy, cómo está mi vida hoy. Y si yo les confieso, este ha sido un año durísimo. Un año donde hemos tenido sinsabores de todos los colores y de todos los gustos. Un año donde nos jugamos a muchas cosas y muchas Dios nos respondió. Pero también muchas hubo que trabajarlas y las tenemos que seguir trabajando. Pero lo que nos sostiene es que no es para los hombres. No es para los hombres, esto es para el Señor. Lo que nos hace desgastar es porque es para el Señor. Y quiero comenzar con algo que quiero darle continuidad a las palabras que ya el Señor nos viene hablando. Muchas de estas palabras como que tenemos que renovar nuestra mente. Hermanos, ¿queremos vivir una vida plena y abundante? Tenemos que renovar nuestras mentes. Comenzando por mí mismo. Pero muchas veces nos toca como pastores dar consejos, enseñar, desgastarnos a hacer actividades y para que nosotros podamos saber vivir en este tiempo. Y después, durante el caminar, nos damos cuenta que muchas de esas cosas, casi el 90%, quedan en los tachos de basura. Porque nos encontramos, cuando hacemos un filtro, cuando nos encontramos en charlas, nos cruzan un montón de situaciones que decimos, no podemos estar viviendo estas cosas. Ya, no somos niños. Somos hijos de Dios con años. Somos hijos de Dios que escuchamos a Dios, que buscamos, que el Señor nos guía, nos da la enseñanza. Nos da la libertad. Y quiero decirles, bienvenido a esta nueva vida de lo que va a ser la iglesia en estos últimos tiempos. Bienvenidos. ¿Y saben por qué? Porque ya Dios lo predestinó desde el comienzo de todas las cosas. Miren lo que nos dicen, y ahí comenzamos con esta enseñanza de este día en Efesios.
allí en Efesios capítulo 1. Lindo libro del apóstol Pablo. Hoy quiero cruzar un poco lo que es el apóstol Pablo y nos deja un par de consejos. Alabado sea Dios, Padre, capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Hermano querido, quiero decirte algo. Nuestra vida ya ha sido bendecida, pero ha sido bendecida no individualmente a lo que yo quiero y como yo quiero. Ha sido bendecida ya desde antes de la fundación en Cristo, en Él. Nosotros tenemos que aferrarnos a Él. Dios nos escogió en Él. Y quiero confirmar, y te quiero decir que esta palabra es para vos, porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes que viniera aquí, ya Él predestinó que estuviera sentado acá. ¿Sabes por qué? Porque Él te dio libre albedrío, pero vos recibiste también, vos decidiste por Él. Y vos estás sentado acá, y entonces podemos decir que Él te escogió. Acá podemos confirmar esta palabra. No estamos hablando de uno que está afuera y que no. Vos tomaste la decisión. Vos le dijiste sí al Señor. El Señor entró en tu corazón y vos decidiste vivir una vida cristiana, como lo hice yo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. O sea, Él nos escoge, nosotros decidimos tomar ese desafío. Pero hay muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Mucho hace Él, lo hace Él. Pero también nosotros. Y creo que en esta vida vivimos pensando que todo lo que hacemos es porque Dios quiere que sea así. Y realmente nos automentimos. Nos autocreemos cosas que no son reales. Y así vivimos. Entonces, qué lindo saber que Él nos escogió en amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. La voluntad de Dios te escogió para que seas bendecido y que se haga su voluntad. Y su voluntad es que te cruce el bien, la bendición para tu vida. Ahora, la bendición de Dios no quiere decir que todo va a salir 10 puntos. No quiere decir que no vas a tener lucha. Y acá me centro en el que está declarando esto, es Pablo, uno de los siervos que más sufrimiento y persecuciones pasó, pero cruzó toda una vida dentro de la voluntad de Dios, en Cristo y con Cristo, venga lo que venga. Y ahora quiero animarte a lo que pasó el apóstol Pablo. Efesios capítulo 1 nos habla de esto, de esta gran importancia que es y que nos cruza a nuestras mentes, que es el factor principal que debemos renovar nuestra mentalidad, es que Dios te escogió. Es un honor que vos estés hoy sentado acá. Pero ¿sabes qué? No te escogió para que pases desapercibido en esta tierra. No. No me eligió para que pasemos buscando el bien nuestro. No. Porque hay un propósito. Y todo de lo más simple que estás viviendo es porque hay un propósito. Todo de lo más simple a lo más bendecido en tu vida, hay un propósito atrás de esto. Por eso quiero compartirles Filipenses capítulo 1. ¿Qué dice Filipenses capítulo 1, versículo 21? Allí en Filipenses, otra de las cartas que el apóstol Pablo escribió, como lo hizo con Efesios, dice en el versículo 21 del capítulo 1:
Porque para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Y yo te pregunto en esta mañana, si yo te doy a elegir, si Dios te da a elegir, hay dos opciones. O preferís vivir o morir. Ahora, si vivís, no vivas así nomás. No vivamos así nomás. Vivamos en Cristo. Y si morimos, morimos sabiendo que nos vamos con ganancia, sabiendo que nos vamos con siembra, sabiendo que formamos a otros, sabiendo que nosotros mostramos a Cristo. Y acá no se habla si vivimos 1 año o vivimos 100 años, porque eso ya no lo manejamos nosotros, eso lo maneja Dios. Pero evidentemente que hay muchos factores que nosotros, al apegarnos a Cristo, muchas de nuestras realidades pueden ser cambiadas, transformadas totalmente. Así pasó con el apóstol Pablo. Él fue predestinado a hacer todo lo que hizo. Ahora, él comenzó, porque toda vida, en esto de que nosotros debemos tener una vida, tenemos un antes, tenemos un en donde vamos caminando, y tenemos un post, un después, el futuro, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Esas son las 3 etapas de nuestras vidas. Por supuesto que hoy te tenés que analizar y te paras en el presente y mirás atrás y decís, hago un retroceso atrás y digo, ¿será eso lo que Dios predestinó para mi vida? ¿O será que yo cambié el curso de lo que realmente Él quería para mí? El apóstol Pablo, Dios cambió el curso de su vida. Pero le dejó vivir un pasado donde él se sentía que estaba deleitando a Dios. Él se sentía que era un seguidor de ese Dios. Y lo hacía de una manera que para las leyes judías era realmente aprobado. Pero realmente para Dios no era lo que él quería. Entonces Dios lo cruzó en el camino y le dijo, la vida que estás viviendo para vos es una vida que está agradando a Dios, pero estás totalmente equivocado. Ni conoces a Dios. De oída lo has conocido. Pero yo necesito que realmente tengas un encuentro con Cristo. Y que quiero que desde ahora empieces a caminar con Cristo. Mi vivir es Cristo. Ahí empezó la verdadera vida del apóstol Pablo. Camino a Damasco, empezó a vivir. Y por eso dejó este pasaje de Filipenses. Ahora, si empezamos a analizar esa historia que él tuvo a partir de ese encuentro con Cristo, muchos de nosotros diríamos, ay, si eso es vivir en Cristo y con Cristo y para Cristo, no sé si tomaría esa opción. Bueno, quiero decirte algo, ya está tarde, ya tomaste la opción, no te podés borrar, no te podés volver atrás. Ahora el Señor quiere que realmente puedas vivir esa vida que Él quiere que vivas. El apóstol Pablo vivió una vida de pruebas continuas y de luchas continuas. Por eso vamos a ir a Romanos capítulo 8, donde Pablo arrancó este tiempo de la alabanza. Versículo 31. ¿Qué diremos frente a esto? Y quiero que analices tu vida y todo lo que Dios está haciendo con vos. ¿Qué diremos con esto? Si Dios está de nuestra parte, si vos te estás dando cuenta que hoy te escogió Dios y Él quiere hacer cosas con tu vida, ¿qué vamos a hacer? Primero tenemos que saber que Dios está con nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él
todas las cosas? Evidentemente que nuestra vida nosotros la transitamos con cosas. Vamos en busca de cosas. Quiero decirte, ya tu vida arrancó con algo que Dios dio, su Hijo. Y ahí empezó el cronómetro de tu vida en el tiempo no cronológico, en el tiempo Kyrios de Dios. En el tiempo Kyrios, en el tiempo de los propósitos de Dios. Tu reloj ya empezó a funcionar porque Él ya generosamente pagó el precio y dio su Hijo para que nosotros empecemos a vivir nuestra vida junto a Él. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. No solamente que Él se entregó para que vos vivas, sino que Él ahora cumple su responsabilidad y está orando por tu vida. Él está observando nuestras vidas. Y Él está conectado con la fundación del mundo, con lo que Dios ha proyectado por tu vida. Yo me imagino desde arriba viendo a uno y dice, uy, ¿cuántos kilómetros se desvió de lo que le estábamos mostrando? Pero yo voy a orar para traerlo. Y en esta mañana, espero que el Espíritu Santo hoy nos traiga a la verdadera senda y al verdadero camino. Y la pregunta del versículo que hoy arrancamos, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Quiero decirte algo, hoy la iglesia está viviendo con todas estas cosas. Nosotros como hijos de Dios estamos viviendo con todas estas cosas. La tribulación. ¿Qué son las tribulaciones en nuestras vidas? ¿Saben qué son las tribulaciones? Las presiones. Nuestra mente que está agobiada constantemente. Personas que escuchamos que no pueden dormir de noche pensando en las situaciones, en las problemáticas de la vida. Las presiones constantes. Las opresiones, ya cuando le damos lugar al diablo y al enemigo y empieza el enemigo con tantas situaciones en nuestras vidas, como pueden ser los temores, como pueden ser las ansiedades, como pueden ser las frustraciones, como pueden ser el abandono, con tantas luchas y presiones de estos tiempos. Las angustias, cuando nos sentimos sin fuerzas, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos abandonados, cuando nos sentimos sin una brújula, cuando nos sentimos escasos, que no voy a poder hacer las cosas, nos angustiamos. Cuando nos sentimos, del griego viene apretados, no estamos libres. Ahora dice que con Él y a través de Él, que es la palabra, dice que Él nos da esa soltura y esa libertad. Pero evidentemente que hoy la angustia está cruzando mucho por nuestras vidas como iglesia. Las persecuciones hoy día de todo tipo, ¿no? Una de las que más son las resistencias. Muchos no nos comprenden, no nos entienden. La hambruna, ¿no? La hambruna de nuestras vidas cuando nos sentimos que no damos frutos. La hambruna cuando hacemos las cosas y no tenemos cosecha, no tenemos los resultados que tanto esperamos. La desnudez. A veces vivimos una vida muy pobre porque los resultados no nos avalan en este tiempo. Dios quiere una vida de prosperidad para nuestras vidas. Pero a veces el conformismo nos lleva a que nosotros nos acostumbremos a vivir en la pobreza. Porque no tomamos grandes desafíos.
Porque nosotros debemos en Cristo tomar principios. Nuestra vida se debe mover con principios, no con lo que estemos viviendo tiempo cada tiempo. Y eso lo podemos ver hoy en la construcción de la iglesia. Muchos preguntan, che, ¿para qué vamos a construir si a veces somos 5 o a veces está en la mitad del salón? Y normalmente se construye o se amplía cuando ya no entra nadie. Mentalidad de pobres. Dios no nos lleva a eso. Nos desafía una mentalidad de fe. Porque tenemos que ver aunque no se vea. Amén. Y eso como iglesia nos tiene que llevar también a nuestras vidas. A nuestras vidas. Los peligros, los riesgos. Dice las espadas, la violencia, las amarguras. Tantas luchas que vivimos en nuestras vidas. Nos cruzan sobre cada uno de nosotros en este tiempo. ¿Quién nos apartará? La angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte y nos tratan como ovejas para el matadero. Decime si muchas veces no te sentís en esta condición. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. ¿Sabes qué? Dios desde antes de la fundación ya te dio la victoria. Ya nos dio la victoria. Y no nos sacó de todas estas cosas que íbamos a pasar. Claro que las vamos a pasar. Ahora, ¿cómo las vamos a pasar? Y te quiero decir, nuestra vida cristiana tiene que pasar en estas cosas. Por eso, un verdadero discípulo de Dios tiene que ser un discípulo que tenga tribulaciones, que tenga angustia, que tenga persecuciones, que tenga hambruna. Claro que sí. Ahora, ¿cómo respondemos a eso? Eso es lo que nos mantiene. ¿Y sabes qué? Quiero decirte esto. Somos más que vencedores en Cristo. Somos más que vencedores. La verdadera vida cristiana es cuando logramos saltar estos escollos, cuando logramos vencer estos escollos. Ahí está la verdadera vida cristiana. Cuando nos tenemos que esforzar, no con nuestra fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Amén. Yo en fe quiero que le des un aplauso. Y en este aplauso que le des, necesitamos reconocer que este es un tiempo difícil que estamos viviendo. Reconocer que no es con nuestra fuerza, reconocer que estamos viviendo tiempos difíciles, pero que tenemos la victoria. Y esa victoria va a marcar a la generación que viene. Por eso es importante. Y cuando hablamos de generación, estamos hablando que todos somos parte. Muchas veces pensamos que las generaciones son los niños, son los adolescentes, son los jóvenes. Claro que vamos a ir porque ellos van a seguir lo que nosotros estamos construyendo, pero ellos están viendo cómo es nuestro testimonio, cómo es nuestra vida, qué hacemos ante las situaciones. Y ahí quiero irme a Hechos, capítulo 9. Ahí en el versículo 9 de Hechos, capítulo 9, versículo 4. Ahí en el versículo 4, quiero que veas esto. Vamos a ir al 1. Mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrarse y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino. Eran los seguidores de Jesús, eran aquellos que vivían su vida en Cristo, con Cristo y para Cristo. Eran aquellos que habían decidido vivir y si tenían que morir era ganancia. ¿Y sabes qué? Miren lo que es esta paradoja. Ese mismo Pablo, que antes en su historia del pasado era un Saulo, él perseguía a aquellos, él amargaba la vida de esas personas. Eran las presiones, las opresiones, las angustias, la violencia.
Pero ¿sabes qué? Dios dijo, ahora quiero que pases para el otro bando, para mi camino. Y en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco con la luz del cielo, acá hay un secreto. Necesitamos en este tiempo, si estamos viviendo una vida cristiana incorrecta, aunque parezca correcta, necesitamos que la luz del cielo relampaguee sobre nosotros. Dice que relampagueó sobre la vida de Saulo y él cayó al suelo. Es el tiempo que nosotros debemos caer al suelo. Es el tiempo que nosotros debemos reconocer que no estamos haciendo las cosas como Él quiere. Y si la estamos haciendo, necesitamos revelación y entendimiento y renovar nuestra mente y adoptar la mente de Cristo para poder hacer las cosas como Él quiere en este tiempo. Hacerlo con esa sabiduría, pero necesitamos en esta mañana entender que venga esa luz sobre nuestras vidas, ese entendimiento, esa revelación, esa palabra justa a nuestras vidas. Dice que Él cayó y oyó la voz. Necesitamos en este tiempo oír más a Dios. No vamos a escuchar que a la circunstancia, vamos a escuchar al enemigo, vamos a escuchar al hombre. Aún vamos a ir a querer buscar el consejo de aquellos que tienen más responsabilidad, pero que a veces nos podemos equivocar. Este es el tiempo de empezar a vivir una vida autónoma en Cristo, no una vida dependiente de los liderazgos de las iglesias, ni aún de los pastores, porque nos podemos equivocar. Sí que nosotros vamos a ir buscando una guía, pero vos sos el que toma la decisión final. Muchas veces nos queremos esconder con lo que los pastores, los líderes nos aconsejan, nos guían. Y cuando vienen las malas decisiones, le echamos culpa a la iglesia. Eso porque no tenemos una vida fluida en Cristo. Porque no escuchamos su voz, porque no tenemos y no nos esforzamos ¿a qué? A instruirnos en el manual de la vida. En el manual donde vamos a tener la abundancia. Nos cuesta, muchas veces hoy queremos tener una vida abundante, pero nos cuesta leer el manual de instrucción. Quiero decirte algo, vas a fundir motor. Porque ni siquiera conocemos el mantenimiento necesario y mínimo para nuestras vidas. Te toca cambiar la correa de distribución, te toca cambiar la agüita, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? O vamos a llamar cuando ya el humo esté todo refundido. Nos estamos acostumbrando a que intervengan en nuestra vida cuando está todo fundido. Quiero decirte, el costo es carísimo. Y muchas veces podemos ir al desguace. Y quiero decirte algo, hay máquinas muy interesantes que te dejan en un paquetito chiquitito así. Dios no nos dio esa visión, ni esa es la voluntad de Dios. No. Y no podemos caer en esto. Por eso, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Segunda Corintios, capítulo 4. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? Bueno, Dios, Él tiene el control y te va guiando en este tiempo. Pero quiero dejarte algunas cositas que pueden ayudarte. Segunda Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 7. Porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera sobre las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Acá está el secreto. Y hice una fórmula. El que me conoce, me gustan las fórmulas. ¿Qué es esto de vivir en Cristo? Mire, saqué una fórmula. Si nosotros hacemos la fórmula general, no la puse ahí, pero la tengo puesta. Bueno, pero imagínatela en tu cabeza.
La fórmula empieza así. 24 por 7. ¿Qué es 24 por 7? ¿Ah? Una semana. Por 4, un mes. Por 12, por X años. X, toda la fórmula, el 90% está bajo nuestro control, ¿no? Porque vos decidís qué vas a hacer con todo ese tiempo. Ahora, en la X de años, ella la maneja el Señor. Esa X la maneja el Señor. Pero qué interesante que si yo pongo las 24 horas de las 4 semanas, de los 12 meses, conectadas con Cristo, ahí voy a tener la verdadera vida abundante para mí. ¿Qué es vivir en Cristo? ¿Qué significa esta expresión que quiso decir el apóstol? Quiso decir que vivir en Cristo es una película de tu vida que va narrando y que ya está siendo filmada tu vida. En lo que hacemos desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Aún está siendo filmado cuando dormimos. Cuando nos despertamos, ¿con qué lo relacionamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la verdadera vida en Cristo. Cuando vamos a trabajar, cuando venimos a la iglesia, cuando tomamos los compromisos, cuando vamos al trabajo, cuando nos juntamos con la familia, toda tu vida está siendo narrada. Es lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos, todo está bajo el control y tiene que estar bajo el control de Dios. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Dice el apóstol que lo tenemos que hacer con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Amén. Entonces, el vivir en Cristo es poder profundizar una relación con Él, una intimidad con Él, una comunión con Él constante, en todo tiempo, en todo momento, constante. Y darle lugar a Él para que Él vaya rompiendo cosas en nuestras vidas que hoy estamos viviendo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros cuando pasamos las opresiones, las angustias, nuestro carácter, nuestra personalidad va siendo formada, pero también Dios quiere ir trabajando en eso. Por ejemplo, el egoísmo. Dios quiere una iglesia y hijos que tengan comunión, relación. Los placeres, Dios va rompiendo los placeres. Cuando entra, Él va poniendo carga, sentir para servirle en este tiempo, para darle tiempo a Él. Cuando nosotros se nos revela Cristo, se nos revela el poder de la cruz, el saber que nosotros hay cosas que vamos a morir, tenemos que morir. Es increíble. Este año ha sido, como dije al principio, un año tremendamente movido, desafiante, y siempre llegado a este mes de octubre, mes de noviembre, realmente cuando uno hace este trabajo y lo hace con entendimiento, llega fulminado. Y es increíble como el Señor en estos meses aún hay desafíos tras desafío y tras desafío, y creo que este año no va a acabar nunca, va a seguir hasta el año que viene. En el caso personal. Porque he tenido que analizar y decir, Señor, bueno, ahora ya descansé, ahora me tomo todo el verano, y bueno, no es lo que yo tenía programado. Yo tengo programado otras cosas. Si nosotros nos centramos en lo que Dios quiere hacer, vamos a ver los frutos y vamos a ver que en Él hay victoria. ¿Amén? En Él hay victoria. Por eso debemos morir a nosotros mismos y debemos involucrarnos en lo que Dios está haciendo en este tiempo. Miren lo que dice 2 Corintios, allí. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios. Capítulo 4 del versículo 6, dice:
Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar la luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Sabes por qué somos de barro? Porque a Dios le encanta rompernos. Y estamos en un tiempo que somos una iglesia rota. Una iglesia rota en este tiempo. Él le encanta romper sus hijos. Porque el desafío de Él es volver a construirlos. Volver a llenarnos. Los odres con ese vino nuevo. Porque ya no es suficiente lo que ya te dio con lo que Él ya construyó en vos. Te sirvió por una etapa de tu vida. Nosotros no podemos vivir una vida como Dios quiere porque nos acostumbramos a vivir siempre con el mismo modelito. Pero Dios nos hizo de barro porque Él rompe el modelo, vuelve a hacer otro modelo, rompe el modelo, sigue otro modelo. Y es eso donde empiezan en nuestras vidas las presiones, rompe, vuelvo a armarme. Las tribulaciones, me rompe, me vuelve a armar, sigo adelante, en Cristo puedo, todo lo puedo en Cristo que me da la victoria y me fortalece. ¿Sí? Porque en Él puedo vencer y nada me va a impedir seguir avanzando y creciendo. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo hacer para nuestras vidas. Si nosotros entramos en esta dinámica, miren, no le vamos a tener miedo a la muerte. No le vamos a tener miedo a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque va a ser ganancia. Porque hice todo lo que Dios quiere que haga en este tiempo para su gloria. Así que quiero desafiar hoy aquí a los niños, quiero desafiar a los adolescentes, a los jóvenes, quiero desafiar a las mujeres, quiero desafiar a los padres, quiero desafiar a los varones, quiero desafiar a las esposas, quiero desafiar a los esposos. Vamos por más, iglesia. Amén. Vamos por más. Pero debemos reconocer que no estamos bien. No estamos bien. Pero vamos por buen camino. Porque cuando nosotros no estamos bien, es porque Dios te está rompiendo. Ahora, morí, crucificate a la cruz de Cristo. Y busca más de Él en este tiempo. Quiero terminar, le voy a pedir a los músicos que pasen. Dice que en las luchas, en las tribulaciones, es donde Él se mueve y donde nos va formando en este tiempo. Esta expresión de Romanos, somos vencedores. Es porque en cada una de tus vidas, yo te pido si te puedes poner de pie y puedas reflexionar ante Dios. Mira, deja de lado, son 2 minutos nomás, deja de lado un montón de cosas y yo te pido que les abras tu vida, tu mente, tu corazón, tu espiritualidad, todo lo que has construido en este tiempo, lo abras al Espíritu Santo en esta mañana, lo abras y que empieces a reflexionar y a escuchar su voz y lo que Dios te está marcando en este tiempo. El hecho de que seamos vencedores porque ya el enemigo está derrotado. Muchas veces en nuestra mente pensamos que nosotros somos los derrotados. Mentiras. Nosotros tenemos la victoria a pesar de las luchas. En nosotros, porque Dios está trabajando. Así lo hizo con el apóstol. Llegó después de ser tocado en ese camino. Dice que se tomó un tiempo el Señor para tratar con él, para empezar a chipearle la cabeza, ¿no? Empezó a resetear un montón de cosas que él tenía y dice que fue años hermosos que pasó con el Señor en ese encuentro. Fueron tiempos de búsqueda, tiempos de llorar, tiempos de no entender, aún tiempo de quejarse y de plantearles los porqué al Señor. Eso Él lo entiende y te lo va a entender y te lo va a trabajar, pero con sus tiempos y sus formas. Luego que pasó ese periodo, empezó a construir, se fue del pasado del antes, el Saulo, y empezó a construir un Pablo. Un Pablo que tuvo una gran
lucha ser parte de una iglesia. Iglesia, ¿cuántos vienen como Saulos a este lugar y hacemos resistencia pensando que somos hijos de Dios y que muchas veces estamos errando porque nos cerramos en métodos, en estructuras, en teologías, en sabiondos del Espíritu, pensando que tenemos la verdad y a veces estamos tan lejos de esa verdad? Pero mientras tanto, en otros hay luchas como la tenés vos, pero nos cerramos en ese egoísmo y nos abrimos a lo que Dios desde antes de la fundación del mundo iba a hacer con esas vidas. Pablo tuvo un Bernabé. Estos tiempos necesita el Señor levantar Bernabé. Bernabé son pastores, pero los pastores no con títulos o con nombramientos ni con nada público, que le hacen bien a la iglesia, pero que muchas veces necesitamos esos pastores, esos padres espirituales que hacen ese trabajo en silencio, esos Bernabé que están atentos a las vidas, que acompañan aún en los momentos difíciles y que quizás nadie los entienda. Y así se sentía Pablo. Por supuesto, estaba siendo mirado con un ojo porque a muchos había matado. A veces queremos ser iglesia y empiezan los descontentos, las competencias, las desconfianzas, los mirar de un ojo. Y eso nos hace tanto mal en este tiempo, porque no podemos lograr lo que ya Él predestinó. Muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer. Pero Él se introdujo en esa iglesia de Antioquía. Y Bernabé en varias ocasiones tuvo varias luchas con el apóstol para volver a traerlo, porque no se sentía parte. Si él supiera lo que Dios iba a hacer con su vida. Si vos supieras lo que Dios quiere hacer con tu vida. Si yo supiera lo que Dios quiere hacer con tu vida, con mi vida. Pasa que nos acostumbramos a lo fácil. Nos acostumbramos a lo que nosotros queremos y a la forma que queremos. Y eso es lo que hoy, dentro de esa libertad, nos está dañando. Por eso busquemos esa verdadera espiritualidad que comienza desde antes de la fundación del mundo y se va proyectando en nuestras vidas con propósito y con entendimiento. Y eso es lo que nosotros necesitamos renovar. Somos más que vencedores. Es cuando el apóstol empezó a entender que Dios lo quería usar y aún ante las luchas y las dificultades, él iba a lograr la victoria, porque iba a llegar a la meta, ¿eh? Ahora el costo y el precio fue muy caro, pero hoy tenemos narrado en este manual de instrucciones su testimonio, su vida narrada, para que hoy también nosotros podamos aprender un poco más. Y él dice, no es suficiente que hagan lo que yo hice, no, eso es realmente la base, el comienzo. Hagan lo que Cristo realmente hizo. Cristo en tu vida es lo que necesitas en este tiempo. Por eso, mientras cantamos este coro, yo quiero que vos reflexiones y que el Espíritu Santo te hable. Gloria a Dios.